LIV Golf se fusiona con el PGA Tour y el European Tour en un único circuito. Bienvenidos a las noticias económicas de DW, soy Juliana González. Se trata de una fusión inesperada y sorprendente tras 2 años de agrios enfrentamientos, fuga de un circuito a otro de golfistas y litigios judiciales abiertos. Una decisión que no ha dejado indiferentes ni a los deportistas, ni a los políticos, ni a los amantes del golf. Las directivas han expresado en un comunicado conjunto que se trata de un acuerdo pionero para unificar este deporte. Esto significa que, en consecuencia, el Fondo Soberano de Arabia Saudita, que tenía una participación importante en el LIV Tour, es ahora socio de esta nueva organización conjunta. Si bien el acuerdo del que se desconocen los términos económicos ya está cerrado, está pendiente aún del visto bueno de parte de los reguladores. Y vamos a analizar esta movida que no deja a nadie indiferente y que ha sido calificada incluso por algunos comentaristas deportivos como una lavada de cara hipócrita. Nosotros saludamos en Nueva York a mi colega Ana Nieto con mucho gusto. Ana, lo decíamos, no hay datos económicos, pero sí otros detalles del acuerdo. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues para empezar, la fusión acaba con todos los litigios entre ambas organizaciones que van a combinar todos sus negocios comerciales y sus derechos, algo que incluye también el DP Tour, que es la organización europea. La nueva compañía se va a llamar, de momento, así, nueva compañía, porque no ha habido tiempo de concretar o pactar un nuevo nombre. El Fondo Soberano Saudí va a invertir millones en el acuerdo y el presidente de este Fondo Soberano se va a convertir en el nuevo presidente de la nueva compañía. Jay Monahan, que es el comisionado del PGA Tour, probablemente se convierta en el consejero delegado, aunque de momento hay que estar pendiente de lo que digan los reguladores, que tienen que emitir su veredicto sobre si esta fusión sigue adelante. Curiosamente, hoy no está del todo claro si también va a intervenir el comité que examina las inversiones extranjeras por motivos de seguridad nacional en este particular acuerdo. El acuerdo fue negociado en secreto, incluso cuando había intercambios bastante agrios y declaraciones entre ambas organizaciones. Monahan dice que se le va a acusar de hipocresía y dice que no le queda más remedio que aceptarlo. Queda muy pendiente de ver cómo va a afectar esto a los sponsors del Tour y qué va a pasar con los derechos de televisión, derechos millonarios. Ana, y en medio de tantas incertidumbres, ¿cómo se interpreta esta movida? Pues es inevitable ver este acuerdo en el mismo marco en el que están ocurriendo otros en el mundo del deporte. Arabia Saudí compró el Newcastle United de la Premier League británica, tiene intereses en Fórmula 1, en boxeo, en lucha libre y está trayendo a jugadores de fútbol como Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. Lionel Messi ha dicho que no. Pero esto se ve como una tarjeta de presentación de una nación que busca globalizar y una nación que busca tener una marca más allá del petróleo y una mayor huella en la economía mundial de otra manera que no sea simplemente el petróleo. De hecho, el Fondo Soberano de Arabia Saudí ya es inversor desde hace tiempo en empresas como Amazon, Alphabet, Disney, Boeing, Microsoft, y el capital privado está yendo a este país para buscar inversores en nuevos proyectos. El acuerdo se interpreta en clave geoestratégica, sobre todo cuando hace muy pocos días se entrevistaban el príncipe heredero Mohammed bin Salman con el secretario de Estado Anthony Blinken. En Estados Unidos ha levantado muchas ampollas, muchas críticas entre jugadores y legisladores que critican que se esté dando la espalda a los problemas de derechos humanos en Arabia Saudí, su implicación en el 11 de septiembre y el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el 2018. Gracias, Ana Nieto, por estos análisis sobre esa OPA saudí en el mundo del golf, y tú cuídate de la humareda que envuelve a Nueva York en este momento. Sin duda. Y nosotros nos vamos ahora para América Latina. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, anunció a inicios de esta semana un nuevo plan de seguridad para la Amazonía. El plan de gobierno brasileño incluye medidas para combatir delitos como la minería ilegal, la tala, caza y pesca en territorios indígenas y propone también áreas de protección ambiental.
Lula además ha retomado los programas de protección de la Amazonía y de combate a la crisis climática que existían antes de la llegada al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro. Brasil será también sede de la cumbre del clima COP30 en el año 2025, la que tendrá lugar en la ciudad de Belén y donde actualmente se encuentran la ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, y de Trabajo, Hubertus Heil. Desde allí, nuestra enviada, nuestra compañera Úrsula Moreno, nos cuenta de las políticas medioambientales en esta zona y el respaldo de los ministros alemanes a las iniciativas del gobierno de Lula en esta materia. Lula sufre una fuerte presión internacional para proteger la Amazonía y es que aquí se encuentran los biomas con la mayor diversidad del planeta. El problema es que Lula gobierna con un Congreso dominado por partidos que son negacionistas del cambio climático. Por eso, los dos ministros alemanes en su visita hoy a la isla de Combú, en el estado de Pará, en Belén, garantizaron la continuidad del apoyo al Fondo de la Amazonía, así como a todos esos proyectos de cooperación en los que Alemania participa desde hace décadas. Visitaron una planta de cacao sostenible llevado por mujeres. Brasil con Lula se propone la deforestación cero de aquí al 2030 y es que el reto de Brasil no es tanto la transición energética como proteger la selva amazónica y el cerrado en el centro del país. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha revisado al alza las previsiones de crecimiento para las principales economías del mundo, pero advierte que ese crecimiento va a ser lento. En su último informe, la OCDE dice que la recesión parece haber tocado fondo y que la economía se está beneficiando de un paréntesis en la inflación que batió récords el año pasado por el aumento de los precios de la energía y los alimentos. Otro factor que ayudaría a esa alza en las previsiones es la reactivación de la economía china tras 2 años de restricciones por la COVID-19. La OCDE prevé un crecimiento mundial del 2,7% este año y de un 2,9% en 2024. Aunque ya lo decíamos, la organización advierte que el camino para la recuperación será largo. Por ejemplo, para Alemania se espera un estancamiento este año y un leve crecimiento en el 2024. Y nosotros vamos a hablar de estas nuevas proyecciones con mi colega José David Navarro desde Frankfurt. José, te saludo con mucho gusto. Alemania se estanca según la OECD. ¿Tiene alguna posibilidad la primera economía europea de darle un vuelco a estas previsiones? Hola Juliana, ¿qué tal? Pues lo que está entre interrogantes ahora es lo que va a ocurrir en el segundo semestre. Pudiera ser que saliésemos de la recesión técnica, pero lo que está claro, Juliana, aquí entre los economistas alemanes, es que va a ser muy difícil, como tú preguntas, que haya un vuelco a las previsiones que de momento son bastante pesimistas. Por ejemplo, hoy hemos conocido el dato de producción industrial. Crece un 0,3% entre marzo y abril y en realidad entre la prensa económica aquí en Alemania se ha utilizado mucho la expresión de un economista que decía que esto era como una gota en el océano, para que se hagan una idea de cuál es el estado de ánimo un poco aquí de los economistas respecto a lo que nos espera para este año, que, como adelantáis, la OCDE pronostica que será un estancamiento. Algunos, como el Commerzbank, apuntan a que incluso podría ser un crecimiento negativo. Alemania pasa por un momento en el que le falta personal en algunas áreas de su economía. La inflación está bajando, sí, pero está todavía pegajosa y no baja al ritmo que le gustaría a la economía alemana, y otro de los problemas es que le afecta a las tendencias globales, donde la economía global no está creciendo al mismo ritmo que lo hacía en el 2022. José, y si ponemos la lupa en América Latina, ¿qué dicen esas nuevas previsiones? Pues, Juliana, si nos centramos en el 2023, por ejemplo, Chile, Costa Rica, Brasil o México actualizan las previsiones de la OCDE en positivo, pero la organización reduce las previsiones que había hecho en noviembre para Colombia y también para Argentina. En el caso de Colombia lo ha reducido en 0,3 décimas. Ahora el país crecerá en el 2023 un 1,5%. Entre los motivos, dice la OCDE, que la producción en el país estaba creciendo después de una fuerte recuperación por encima de sus posibilidades. Y en el caso de Argentina iba a crecer un 0,5%. Ahora, atención, la OCDE lo reduce al menos 1,6%. Los motivos, como saben, una hiperinflación, pero también la OCDE apunta a las elecciones de octubre, que dice la organización podrían inyectar incertidumbre en el consumo y también, Juliana, en la inversión.
elecciones en las que estaremos nosotros muy pendientes aquí en Deutsche Welle. Muchas gracias, José, por estos análisis y hasta pronto. Lo dicho, una jornada de cifras buenas para unos y malas para otros. Las exportaciones chinas, por ejemplo, cayeron un 7,5% en mayo, según los últimos datos publicados por los servicios aduaneros. Se trata de la mayor caída desde enero y se suma a los indicios de que la segunda mayor economía del mundo lucha por reactivar el crecimiento tras esa ralentización provocada por la pandemia del coronavirus. Las exportaciones de China han sido durante mucho tiempo buenos indicadores de su economía, pero puede que este año eso cambie. Según el Ministerio de Comercio, la ralentización de la demanda exterior y el creciente riesgo de recesión mundial amenazan la economía del gigante asiático. Las exportaciones pasaron de más de 315.000 millones de dólares en marzo a casi 284.000 millones en mayo. Unas cifras que se suman a otros indicios que apuntan a una ralentización de la economía con una caída de la producción industrial, los beneficios y el crecimiento del crédito. La relación comercial con Rusia, en cambio, se ha disparado a niveles no vistos desde el comienzo de la guerra en Ucrania. En mayo, el volumen de intercambio comercial superó los 20.500 millones de dólares. Y las importaciones chinas de Rusia ascendieron a más de 11.000 millones de dólares. A pesar de las sanciones, Rusia tiene un superávit comercial con China, exportando sobre todo petróleo, gas y carbón. Pekín ha reiterado su papel neutral en la guerra en Ucrania, pero recibe críticas de los países occidentales por negarse a condenar a Moscú y por sus estrechos lazos con Rusia. Y hasta aquí la economía. En nombre de todo el equipo de producción del informativo, les doy las gracias y nos vemos en la próxima emisión.